Hoy veremos la construcción de gráficos. En estadística se denominan gráficos aquellas imágenes que combinando la utilización de sombreados, colores, puntos, líneas, símbolos, números, textos, todos ellos plasmados en un sistema de referencia coordenadas, en otras palabras, en un plano cartesiano X y Y, el cual permite representar información cuantitativa. La utilidad de los gráficos es doble, ya que pueden servir no solo como sustituto a las tablas, sino también constituyen por sí mismos una poderosa herramienta para el análisis de los datos, siendo en ocasiones el medio más efectivo no solo para describir y resumir la información, sino también para analizarla. Los gráficos deben de tener ciertos requisitos. Primero, evitar distorsiones en escalas exageradas. Saber elegir el tipo de gráfico según los objetivos y tamaños del recorrido de la variable. Y debe de ser algo sencillo y autoexplicativo. Y al igual que las tablas, los gráficos pues deben de tener un encabezado donde se diga el qué, dónde y cuándo se obtuvo esa información para poder plasmarla. ¿Sí? Lógicamente, si yo tengo un gráfico y no tengo el encabezado, pues sencillamente aquí me dice mujeres y hombres y porcentajes dentro de ciertos sectores. Pero si se dan cuenta, me dice el empleo según sectores principales en Letonia en el año 2007. El qué, el cuándo y el dónde. Y el primer gráfico que vamos a ver es el gráfico de barras, ¿sí? Se utiliza para representar las distribuciones de frecuencias de variables discretas. Cada categoría de la variable se presenta por una barra, cuyo largo indica la frecuencia de la observación. En dicha categoría, todas las barras deben de tener igual ancho y estar igualmente espaciadas. Aquí tenemos un gráfico de barras. Si vemos la característica del mismo, las barritas, en primera no están juntas las barritas, están separadas. Cada barra tiene la misma amplitud. No vemos una barra que esté más ancha y otra más delgada. La separación entre cada barra es la misma. No veo una barra que esté más cerca y la otra más alejada. Lo único que cambia es la altura, ¿sí? Bueno, en el eje de las X, esto es un plano cartesiano, X y Y. En el eje de las X, ¿sí? Vamos a tener o vamos a graficar lo que es la marca de clase. Y en el eje de las Y vamos a graficar lo que es las frecuencias absolutas. Les decía yo que este gráfico, la única diferencia entre las barras es la altura. ¿Por qué? Porque la altura me la da su frecuencia absoluta. O puede ser un gráfico de barras de frecuencias relativas también. Es el mismo procedimiento. Y nos vamos a nuestro ejercicio que traemos de las 103 alumnas de la Facultad de Contaduría que se encuestaron, y en esta tabla está resumida, ¿sí?, lo que son las edades de ellas. O sea, en un rango de 17 años y medio a 18 años y medio hubieron 18 alumnas. Bueno, yo les dije que para el gráfico de barras, ¿qué es lo que vamos a graficar? La marca de clase, que ustedes ya aprendieron a calcular, y sus frecuencias absolutas. Cuando hablo de frecuencias absolutas, son aquellas que están al inicio de nuestra tabla, las primeras frecuencias que estoy trabajando. Y me queda algo así. Vean, aquí está mi gráfico de barras, ¿sí? En el eje de las X tengo lo que es mi marca de clase y en el eje de las Y mis frecuencias absolutas. El siguiente gráfico que vamos a ver es un gráfico sectorial. Y estos son una alternativa a los gráficos de barras, ¿sí? Es decir, se pueden utilizar cualquiera de ellos. Hay que hacer una aclaración. El gráfico sectorial también se le conoce como un gráfico circular, o algunos le llaman como gráfico o un gráfico de pastel.
Y este gráfico sectorial es un gráfico formado por círculos, o sea, es un círculo el cual está dividido por segmentos y cada uno de esos segmentos son la parte proporcional o las frecuencias relativas, ¿sí?, de los datos que tenemos en nuestra tabla. Si hablamos de frecuencias relativas, lógicamente este gráfico, ¿sí?, o este círculo va a tener una parte proporcional en porcentajes. La suma de estos porcentajes o todo mi círculo debe de dar el 100%. Aplicándolo a nuestro ejercicio que traemos de los 103 alumnas, ¿qué es lo que voy a graficar? Bueno, pues simple y sencillamente voy a graficar mis frecuencias relativas, que ustedes ya las habían calculado, pero las tengo en decimales. Simple y sencillamente cada una de ellas, si yo las multiplico por 100, me va a dar ese decimal en porcentaje. Por ejemplo, en la primer clase tengo un porcentaje del 17.48%. ¿Qué me quiere decir esto? Que 17.48% de las chicas encuestadas presentaron una edad de 18 años. Bueno, aquí queda, así queda mi gráfico. Cada porción de este círculo es la parte proporcional que tengo en mis frecuencias relativas, ¿sí? Y acá tengo un encabezado. Cada rebanada o cada porción de este círculo que está en un color distinto, ¿sí?, está aquí el mismo color, acá está indicado y me indica a qué marca de clase corresponde. Por ejemplo, tengo el 17.48, corresponde a 18 años de edad, y así me voy cada uno de ellos. Y empiezo a leer, ¿sí? Empiezo a leer qué porcentaje corresponde y a qué edades corresponde. Ya no veo frecuencias absolutas, en este caso veo porcentajes, frecuencias relativas. El otro gráfico que también vamos a ver es el histograma, ¿sí? Es parecido a un gráfico de barras. La única diferencia que vemos es que aquí las barras están unidas. En el gráfico de barras las barras eran separadas, pero sigue el mismo criterio, misma amplitud de la barra, ¿sí? La única diferencia es que no están separadas, ¿sí? Y su diferencia en este gráfico con las barras es la altura, porque me la da mis frecuencias absolutas, ¿sí? Este histograma dice que está formada por rectángulos cuyas bases corresponden a los intervalos de clase, o sea, a mi límite inferior y límite superior de cada clase, ¿sí?, con su respectiva frecuencia, o si manejo frecuencias relativas, pues con su respectiva frecuencia relativa. Aplicando esos criterios a mi ejemplo que traigo de la tabla de 103 alumnos, ¿sí?, ¿qué voy a graficar? En el eje de las X voy a graficar mis límites que tengo en cada clase, mi límite inferior y límite superior y frecuencia. Y aquí lo tengo, ¿sí? Me dice, en la primer clase yo tengo un límite inferior de 17 años y medio hasta 18 años y medio, ¿sí?, con una frecuencia de 18, y aquí lo tengo, ¿sí? Y luego la segunda clase empieza de 18 años y medio. Si se dan cuenta, en la clase anterior terminó en 18 años y medio, la clase 2 empieza en 18 años y medio, por lo tanto, donde termina una, inmediatamente encima de esa línea empiezo a trazar mi segunda clase o mi segunda barra. Y si se dan cuenta, todas las barras son igualitas, ¿sí? Todas son iguales, la misma amplitud, no hay separación entre ellas y lo único que cambia es la altura porque están en mis frecuencias. En el eje de las X voy a poner mis marcas de clase, los límites de las marcas de clase. En el eje de la Y, pues mis frecuencias absolutas. Y este viene siendo mi histograma. El siguiente gráfico que vamos a ver es un polígono de frecuencia, ¿sí? Utiliza segmentos lineales conectados a puntos. En otras palabras, son puntos o son la marca de clase, los puntos que tengo aquí y los cuales se unen por segmentos de recta. Hay una forma muy sencilla. Si yo ya tengo el histograma,
si yo ya tengo el histograma y el histograma va de mi límite inferior a mi límite superior y el polígono de frecuencia, lo que yo grafico son las marcas de clase, hay que recordar que mi marca de clase la saco sumando el límite inferior más el límite superior entre 2. O sea, saco el promedio o saco la mitad de esta clase. Si esta barra corresponde a la primer clase y la mitad, pues tendría yo aquí el punto exactamente a la mitad. Y ese sería mi marca de clase. Entonces, si yo voy a graficar un polígono de frecuencia y yo ya tengo un histograma, simple y sencillamente a cada barra, exactamente a la mitad de esa barra le pongo un punto y los uno con segmentos de recta. Aquí está. Vean, a cada barra le saco la mitad, le pongo el punto y lo uno con segmentos de recta. Aplicándolo a mi ejercicio, que seguimos en el mismo, de 103 alumnas, simple y sencillamente, si yo ya tengo el histograma, pues busco la marca de clase, o sea que voy a graficar marca de clase con mis frecuencias. Bueno, si yo tengo en la primer clase un límite inferior y un límite superior y la suma de ellos dividido entre 2 saqué mi marca de clase, pues simple y sencillamente a cada barrita en la mitad le pongo un punto y uno esos puntos con segmento de rectas. Y en este gráfico tengo un histograma y un polígono de frecuencias absolutas, porque también puedo graficar histograma y polígonos de frecuencias relativas. Los siguientes gráficos que vamos a ver son los polígonos de frecuencias acumuladas, en otras palabras, las ojivas. En este caso vamos a ver la ojiva mayor que y la ojiva menor que. Y siguen los mismos criterios que el polígono de frecuencia. Son segmentos o son puntos que corresponden, en este caso no van a corresponder a la marca de clase, sino a los límites, ¿sí? Y van a ser acumulativos. Aquí gráficamente veo la ojiva menor que empieza en 0. Lógicamente hablamos de un plano cartesiano, X y Y, empieza en 0 y termina en lo máximo. Y la ojiva mayor que es la azul, empieza en lo máximo y termina en 0, en el eje de las X, 0. Donde intersectan ambas ojivas, aquí en este punto, se va a localizar lo que es la mediana. Y bueno, lógicamente que tienen su tabla, aquí sí tendríamos que ver cómo vamos a trabajar. La ojiva menor que, como su nombre lo indica, va a empezar en 0. Entonces voy a abrir mi primer clase, ¿sí? La primer clase y voy a abrir una columna que sea ojiva menor que. Y a la primer clase le voy a poner 0. ¿Y cómo voy a llenar las otras clases? Simple y sencillamente y una forma muy sencilla. Mis frecuencias acumuladas de frecuencias absolutas acumuladas, que es esta columna FA, tal y como está, la voy a trasladar a la columna que yo abrí de ojiva menor que. Entonces, pero como ya la primer clase la tengo en 0, va a ser a partir de la segunda clase. Hagan de cuenta que esta columna la bajo a la segunda clase y voy a terminar, lógicamente, en 103, pero voy a quedar una clase por debajo de mi tabla, porque ya había yo llenado la primer clase con 0 y al meter todas mis clases de aquí, pues lógicamente me queda una por debajo. Simple y sencillamente esta clase le voy a poner un límite inferior, que sería límite inferior. El límite superior que está en la última clase que yo tengo, la voy a bajar aquí para que quede la información, porque voy a graficar mi límite inferior con mi ojiva menor que. Y aquí empiezo, chicos. Empiezo, aquí está mi límite inferior 17.5, ¿sí? Con mis frecuencias de 0. La siguiente 18.5 con una frecuencia de 18. Y vean, aquí va mi ojiva menor que. Empiezo de 0 y se va hasta una frecuencia de 103 datos con un límite inferior de 24.5. En el caso de la ojiva mayor que, bueno,
como vimos el gráfico, empieza en lo máximo. ¿Cuál fue mi frecuencia máxima que tuve? 103 datos. ¿Cuántos datos tengo? 103 datos. Voy a empezar aquí y le voy a ir restando. Le voy a ir restando mis frecuencias absolutas. A 103 le quito 18 y lleno mi segunda clase 85. A 85 le quito 17 y lleno mi tercer clase que son 68. Y así sucesivamente hasta terminar en 0. Lógicamente voy a terminar por debajo de mi tabla, una clase por debajo. Yo ya la tenía aperturada esta clase con la ojiva menor que, ya le tenía calculado el límite inferior. ¿Qué voy a graficar? Voy a graficar mi límite inferior con mi ojiva mayor que. Aquí lo tengo, ¿sí? 17.5 en una Y, o sea, en X de 17.5 con Y de 103. 17.5 con Y de 103 porque estoy en una ojiva mayor que empieza en lo máximo y termina en 0. Y ahí me voy poniendo cada punto y esos puntos los uno con segmentos de recta y ahí tengo graficado mis ojivas. Ojiva menor que, ojiva mayor que. Como su nombre lo dice, la ojiva menor que empieza en 0 y termina, en este caso, en 103. La ojiva mayor que empieza en 103 en frecuencia y termina en 0. Espero que les sirva, ¿sí?, de apoyo para resolver sus actividades.